Hecho con IA. Buenas a todos y bienvenidos otra vez más a Hecho con IA. Soy Iñaki Huerta y hoy traigo conmigo a Víctor Campuzano, que lo conoceréis porque lleva en el mundillo muchísimo tiempo y que en los últimos años es básicamente la persona que dirige toda la parte de producto de la famosa herramienta de Metricool, ¿vale? Y viene, bueno, pues a hablarnos de un caso muy particular de generación de producto, bueno, de lo que él está, y a resolver algunas incógnitas clave que mucha gente creo que da por asumidas en todo este mundillo de la IA. Bueno, lo tenemos por aquí. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Iñaki. Encantado de estar aquí contigo. Muy feliz. ¿Qué tal tú? No, encantado nosotros de tenerte por aquí. Muchas gracias por hacernos un huequito y venirnos a explicar un poco tu experiencia con la IA. Empezaría preguntándote justo eso. ¿Qué nos puedes contar de tu incorporación de la IA, tu experiencia? ¿Quién es la IA para ti? ¿Es un colega? ¿No es un colega? ¿Es el enemigo que nos va a dejar sin trabajo? Bueno, explícanos un poco tu contacto con la IA. No. O sea, la IA para mí es ahora pues una extensión, un altísimo porcentaje de mi trabajo. Desde luego, llevo creo que más de un año trabajando de manera bastante activa con la IA, pagando distintos modelos. Irá ya, pues, no sé, igual para 2 años. Pero es verdad que son quizá los últimos 6, 8 meses donde se ha visto una revolución en mi parte y forma parte de mi día a día profesional, personal, nutricionista, ¿sabes? En todos los sentidos. La tengo por todos lados la IA. Y la uso muchísimo. La he integrado completamente en todas mis tareas, me siento hipervitaminado. Y no sé, te puedo dar ejemplos como, bueno, por supuesto, en la redacción de textos, de informes, la utilizo mucho en el sentido de siempre co-creación, ¿no? Es como alguien que tienes aquí al lado o un ente que tienes aquí al lado con el que mientras trabajas en voz alta ya no está en el hilo de tus pensamientos, sino que es un diálogo. Mientras haces cosas, pues te va aportando valor, te va corrigiendo, te va orientando. Son cosas que comprendí leyendo varios libros, que luego si quieres hablamos de ellos, sobre IA. Pero mira, en mi día a día, comunicación, en la manera en la que gestiono mi segundo cerebro y documento en Obsidian todo lo que va ocurriendo en la compañía, la manera en la que ideo estrategias, pero también la manera en la que hago el menú semanal. Pues, o sea, es que es todo, la verdad, es todo la IA ahora mismo, súper integrada en mi día a día profesional y personal. Y no sé qué más decirte sobre eso, o sea, es que también es en mi equipo, ¿eh? En mi equipo también la tenemos muy integrada dentro del equipo de producto de Metricool, así que dale más, o sea, es que lo es todo. Muy bien, eso, qué chulo eso, porque cuesta, cuesta que todo el mundo la vea con buenos ojos. Siempre hay alguien que es como más reticente, ¿no? Y los equipos, pues hay que evangelizar y que todo el mundo tiene que ver del valor, que no se trata de que te destruya el trabajo, sino de que puedes incorporarla para trabajar mejor. Sí. Pues nada, venías a contarnos un caso propio, ¿no? De generación de producto, no el de Metricool, pero sí de cómo generar producto y lanzarlo, ¿no? ¿No me habías comentado? Efectivamente. Sí, o sea, podemos meternos en anécdotas de conversaciones con la IA luego más adelante si quieres, porque tengo anécdotas graciosas, anécdotas de todos los tipos. Y es verdad, en Metricool nosotros tenemos una misión de convertir la herramienta en IA First y meter muchas funcionalidades de IA y todo esto, pero no vengo a contar mi libro, como así decimos, sino algo un poco más side project, y es que yo por un lado tenía la inquietud, sabes que todo el mundo dice la IA va a reemplazar a los programadores, la IA va a reemplazar a no sé quién, ¿no? Y están saliendo muchísimas influencer y muchísimo contenido hablando de herramientas como Lovable, Base64, herramientas que te dicen de una idea a un producto final. Y dices tú, joder, la gente que nos dedicamos a producto, que llevamos años y años soñando con crear algo que los demás utilicen, ¿es ahora tan fácil? ¿Se ha devaluado tanto esto? Tenía esta inquietud, ¿no? De decir cómo de
de factible era eso. Luego, por otro lado, veías signos económicos y bloggers especializados en inversión y economía que hablaban de que había una burbuja grandísima, de que se estaban invirtiendo en este tipo de compañías cantidades grandísimas de dinero y que lo que se esperaba era pues que todos estos inversores se arruinaran porque no tenían continuidad. Y yo empezaba a escuchar como ideas muy contradictorias y veía datos como retención a largo plazo de herramientas como Lovable es muy baja, porque la gente entra con el hype y luego no sigue. Y me planteé la pregunta de, ¿es cierto que alguien sin ningún tipo de contexto, solo con la idea, es capaz de crear un producto final entregable, usable, ponerlo en el mercado o en internet para que todo el mundo... O sea, ¿esta promesa es real o estamos hablando de humo? Y justo todas estas Es un preguntas... preguntón ese, ¿eh? Es un Total, preguntón. es que sí, no me aburro, ¿sabes? Sí, Estoy yo con mi cabecita, ¿eh? Pues resulta que coincide esto en el espacio temporal en el que estoy en el máximo hype del buceo. Me he sacado la certificación de buceador, yo ya llevaba haciendo bautismos hace un tiempo, ¿no? Pero ahora estoy enganchadísimo con meterme al mar a 20 metros de profundidad a ver pececitos y experimentar esa sensación de gravedad cero. Y habían muchas ocasiones en las que planeaba mis días de buceo en la semana que viene y siempre me pensaba, pero si hago una inversión a las 9, ¿cuánto tiempo tengo que esperar en superficie para poder hacer una segunda inversión y no entrar en deco, que no perjudique? Tampoco me voy a explayar mucho en la ciencia de esto, pero había una necesidad y busqué aplicaciones que me ayudaran a planificar en advance una mañana de buceo sin riesgos para mi seguridad. Y encontré cosas súper caras, orientadas para perfiles muy técnicos del buceo, que no era buceo recreativo como el que yo hago, interfaces en aplicaciones móviles, pero juntando amarillo sobre rojo, ¿sabes? Y cosas así. No había nada. Y dije, pues tengo la inquietud, tengo el escenario, voy a ponerme a hacer esto. Y el resultado final de esta fumada, de esta pregunta que me hice, es una web que se llama What a Dive, que viene como menuda inmersión, ¿no? En inglés. Si quieres puedo compartir pantalla y enseñarlo así brevemente. Sí, yo te dejo, comparte pantalla, por favor. Vale. Te pincho y te dejo explicar, ¿vale? Muy bien. Pues mira, esto es muy sencillo. Aquí la tenemos, ya la debes de estar abriendo. Muy bien. Te dejo ir Bueno, pues, explicando. o sea, voy a intentar ser muy breve. Claro, ser muy breve es simplemente un portal web, herramienta totalmente online, en la que tenemos 3 secciones. La primera es el planificador de buceo, que es mi primera inquietud, donde yo decía, jolín, pues mira, voy a hacer primero una bajada al Naranjito, que es un pez hundido, voy a utilizar un sistema moderado con aire, una botella de 15 litros, voy a empezar bajando a 30 metros, que es donde está el fondeo, voy a tardar 3 minutos en bajar, luego voy a estar a 30 metros 20 minutos y ya aquí el planificador me va diciendo que esto no es posible para buceo recreativo porque requeriría paradas de descompresión, así que puedo estar pues ajustando un poco los parámetros del plan de buceo que quiero hacer, con la posibilidad de poner inmersiones sucesivas, que era lo que a mí más me gustaba, que era decir, ¿cuánto tiempo tengo que estar en superficie para que la segunda inmersión, teniendo en cuenta que la primera había acumulado tanto nitrógeno durante la inmersión, pues la segunda sea totalmente segura, ¿no? Y bueno, este sistema, donde tenemos un sistema gráfico, una interfaz, vamos parametrizándola, nos sirve para aprender, podemos usar tipos de mezclas distintos que arrojan una acumulación de nitrógeno distinta y además le añadí una función de enséñame sobre esta inmersión. Por ejemplo, si vamos con aire y metemos parada aquí demasiados minutos, le ponemos 20 minutos aquí, que haya mucho tiempo de descompresión y le diga enséñame con la IA, pues esto, bueno, ahora mismo falla, las cosas del directo, pero esto pasa a la IA, el prompt, con este perfil de buceo y la IA te dice, oye, pues esto no lo puedes hacer en recreativo, etcétera, ¿no? Bien, luego tenemos una calculadora de nitrox, que para los que buceamos son herramientas útiles de a qué profundidad máxima puedo y cuántos minutos puedo y cuál es lo seguro de una mezcla de botella o no. Y luego, por otro lado, añadí una funcionalidad de test de buceo, puesto que cuando te certificas, haces un examen
donde hay muchos parámetros de seguridad, pero lo suyo es que vayas recordándote, digamos, todos esos conocimientos para no, al cabo de un año que se te ha olvidado todo y entonces ya bucees con riesgo, pues dije, voy a hacer algo interactivo que permita, pues, no sé, juguetear y ir cargando preguntas. Y dices, ¿cuál es la ventaja de la integración de aire, no? Pues tú puedes decir esto, ¿no? Y si fallas, pues te dice que has fallado. Si es correcto, va pasando y te va acumulando una racha. O sea, le da random, ¿no? Y entonces fallas y entonces te genera un certificado de la racha que estoy intentando meterle gamificación de que lo puedas descargar, compartir en redes, porque te dice cuál es tu mejor racha. Si le das a volver a empezar, pues tienes un máximo de 3 en la hora. Es multiidioma. Tiene opciones como que puedes exportar, compartir con enlaces, etcétera. O sea, es un producto completo sobre 3 necesidades que podríamos tener los buceadores recreativos, y la cosa es que está hecho 100% co-creando con la IA. Yo no he escrito ni una sola línea de código en esto, ni en el despliegue, ni en la plataforma, ni en el ponerlo, ni siquiera he diseñado yo el logotipo. Vale, ya he parado de compartir. O sea, este es el resumen, ¿no? Desde luego es un producto, es un algo puesto ahí, ¿no? Pero si entendemos como producto algo que se puede poner en el mercado y monetizar, y si entendemos con ya es producto final, y lo ha hecho todo la IA, realmente estamos mintiendo. Lo que yo he comprendido en todo este proceso es que sin mí, sin mi experiencia y sin muchas de las salidas que yo he tenido acerca de veces en los que la IA se ha trancado, ahora puedo enseñar código, alguna conversación, etcétera, esto no es posible sin tener un contexto muy grande. Han sido horas y horas de conversación con la IA y muchas veces he tenido que enseñarle a la IA cómo salir de problemas porque se atrancaba y entraba en bucles, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una componente de negocio aquí, ¿sabes? Y es, esto está online, te puede parecer muy guay. A mí me ha respondido a la pregunta, pero esto no es un producto. Aquí no hay un negocio detrás. ¿Sabes? Yo he pensado en registrar, yo he pensado en hacer crecer, yo he pensado en que me lo puede patrocinar un centro de buceo y regalarme el neopreno más chulo de este año, pero todas estas cosas no han ocurrido. Es un algo que contar, pero fuera del ámbito puramente no didáctico, académico o de debate, esto ahora mismo no es nada. Bueno, tampoco diría yo nada, ¿no? O sea, al final estás resolviendo dudas, ¿no? Efectivamente, o sea, esto puede llegar a algún sitio, ¿no? Es una semillita, pero, o sea, desde una... Yo quiero levantar, ¿no? Porque esto puede ser una conversación y podemos tener diferencias de opiniones. Me encantaría escuchar la tuya, Iñaki, pero desde un punto de vista puramente de negocio, ¿no? A mí lo que me da la sensación es haber llegado hasta aquí, hasta el producto final, ha requerido experiencia y esfuerzo. Creo que hay, digamos, ya un conjunto de la población que no podría haber llegado a este punto, ¿sabes? Entonces creo que hay una parte de no verdad en el mensaje que transmiten algunas herramientas como Lovable o Base64. Y luego, por otro lado, desde un punto de vista de la economía, del coste de oportunidad, el tiempo que has dedicado aquí a esto, ¿no? Es como pintar un cuadro en casa. La satisfacción del proceso a mí me ha compensado, pero no es un producto, no es un negocio, ¿vale? Para que esto se convierta en un negocio o en un producto, hace falta generar go-to-market y hace falta crear muchas más capas sobre esto. Y eso no te lo va a dar tampoco otra herramienta, ¿no? Yo creo que, o sea, estoy siendo como en plan, abramos con esto el debate. Estoy súper satisfecho, ¿eh? Me hago test y mi racha está en 70. Reto a los buceadores que nos escuchen a ver a dónde llegan. Muy bien. Pues, a ver, entiendo un poco por dónde vas, ¿vale? A mí me interesaría que nos hablases un poco de esa experiencia, o sea, esa parte divertida, ¿no? En la que te has divertido, pero le has tenido que ayudar.
creo que es algo que puede nutrir a mucha gente. O sea, eso de que piensa mucha gente. Yo he visto a gente, ¿no? Es decir, de hecho, estuve una vez en una mesa de debate y alguien comentó yo lo siento por los programadores que llevan muchos años aprendiendo a programar, pero ahora con la IA no son necesarios, ¿no? Entonces, creo que cuéntanos un poco, por ejemplo, esa frase, lo cierta que crees que es, ¿vale? ¿Vale? A nivel de desarrollo. Y luego me gustaría también profundizar en ese matiz que haces, que tú lo tienes tan claro al dedicarte a producto, la diferencia entre lo que decías, tengo algo, que yo te he dicho, yo creo que sí que tienes algo, pero estamos de acuerdo en que no tienes un producto, ¿no? Entonces, también me gustaría que explicases un poco eso de forma clara para los que no se dedican a producto, ¿qué es lo que te faltaría? O sea, si tú quisieses tomarte esto en serio, ¿qué es lo que te faltaría? Te he hecho 2 preguntas, te tenía que haber hecho una solo, pero te he No, hecho... pero aparcamos la segunda y empezamos con la Ujú. primera. Muy bien. Mira, o sea, yo creo que es fácil remontarse y responder a esa pregunta porque todo el mundo que conozca ahora mismo el entorno, lo que es programar, sabe que la programación ha ido evolucionando en capas y los programadores de hoy puede ser gente que no sean programadores a ojos de los programadores de hace 30 años. Un programador de hace 30 años tenía que controlar qué LED o qué píxel de la pantalla se encendía para dibujar una línea recta, tenía que hacer una fórmula matemática, ¿no? O estábamos hablando de problemas como muy centrados en lo que había en ese momento, ¿no? ¿Qué va ocurriendo? Que conforme va evolucionando la tecnología, lo que se van construyendo son capas sobre la anterior, ¿no? Cuando se programaba con hardware, pues se soldaban cosas que respondían problemas matemáticos y luego ya pues se dejaba una placa completa y se hacía un software, pero ese software solo ponía textos en verde y luego entonces vieron que se podían hacer líneas y simular ventanas y se creaban programas con funciones a las que se llamaban y creaban esas ventanitas. Y el programador en esa fase dejaba de preocuparse cómo pintar la ventana. Solo sabía que tenía que llamar a una función que pintaba la ventana. Y esto iba subiendo de capas hasta que llega un momento, día de hoy, que la gente utiliza pues, frameworks de JavaScript o este tipo de cosas y no se preocupan sobre la transferencia de datos, sobre la versión del navegador, sobre cómo animaciones ni nada. Están programando en base a librerías que están usando. Entonces, el programador de AI en realidad tiene una base muy sólida de conocimiento, tiene un contexto sobre las librerías y las tecnologías disponibles actualmente, un contexto sobre el desarrollo de la aplicación actual y sumando esos 3 componentes, entonces desarrolla producto. ¿De acuerdo? ¿Qué es la IA? Una componente más, una capa más. ¿De acuerdo? Es verdad que nos parece una capa súper grande que resta un montonazo de tareas a los programadores, pero siguen siendo necesarios los 3 componentes. ¿De acuerdo? El del contexto del camino que han dado, porque la IA levanta, responde un prompt y baja. ¿De acuerdo? Y si quieres que la IA tenga un contexto y una memoria, tienes que ir almacenando esa memoria y cada vez que levanta, carga esa memoria, la vuelve a procesar y todo eso. ¿De acuerdo? El programador sí que juega con el contexto, que es un valor irreemplazable. ¿De acuerdo? El contexto del negocio y de la compañía. Y luego, al igual que los programadores de ahora no se preocupan en cómo pintar en Firefox o en Android y en iOS porque utilizan Flutter, que se encarga de toda esa gestión, pues nada, tenemos una capa nueva y es que la IA se encarga de muchísima gestión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿va a reemplazar a los programadores? No, los va a transformar, pero es que esa transformación lleva ocurriendo años y años y años. Que ahora la ponemos en foco y decimos que es más heavy. Estoy de acuerdo, es mucho más heavy, pero no es más que una capa más que construye sobre esto y que abre un sinfín de posibilidades, eso sí. Pero es una revolución como muchas que hemos vivido. Yo no creo en el reemplazo, precisamente por esos otros 2 componentes. ¿De acuerdo? La componente de la experiencia y el contexto. Y luego hay un cuarto componente que aquí ya me meto a filosofar y puede haber gente que se meta un poco la mano a la cabeza, ¿sabes? Y es que desde mi punto de vista, el sesgo es necesario para a veces encontrar la brillantez. Voy a explicar lo que digo. En realidad, cualquier modelo que se base en reglas preestablecidas matemáticas siempre tirará por el mismo camino, ¿no?
Y ese mismo camino será bueno bajo los criterios en los que ha sido diseñado ese sistema. ¿De acuerdo? Pero puede ser que llegue una persona con un sesgo que sepa que toda la matemática apunta a que ese no es el camino, pero por ese sesgo, que quizás sea por su infancia o yo que sé, decida tirar por ese camino. Y no es lo más lógico. Pero, joder, después de tirar por ese camino se encuentra con un lingote de oro, ¿sabes? O con un unicornio. ¿Entiendes? Que es consecuencia del sesgo. Y el sesgo nunca nos lo va a dar la IA. ¿Me explico? Entonces, sé que estoy filosofando, pero creo que esa parte humana... No, pero yo te he entendido perfectamente. Creo que es irreemplazable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho del tema del peligro de que la IA se coma tu identidad, ¿no? Que es lo que tienes que vigilar, que nunca perder la identidad. Creo que más o menos con el tema del sesgo vienes de forma ya aplicada a la programación, o a producto, pero viene a ser un poco lo mismo. O sea, al final somos las personas las que creamos el mundo. La IA debería obedecer y no dejarle las ideas a ella. Al menos las grandes ideas, no dejárselas a ella. Y ahí hay un tema que se está comentando que me ha gustado mucho como asilado para decir, oye, al final, que la gente entienda cuál es el papel de un programador o desarrollador actual en este mundo de IA. Muy bien, muy claro lo has dejado, Víctor. Pero en lo que yo te comentaba, creo que hay todavía un problema, o sea, una pregunta sin contestar, que es, ¿realmente alguien sin esos conocimientos, que igual tiene el conocimiento de esas distintas zonas que decías, que tiene el conocimiento del negocio porque lo está viviendo y sabe sus necesidades, pero no tiene ese background tecnológico de directamente qué es una web o cómo funciona una web? Ya no te hablo de cuál es la librería de Python más adecuada para trabajar con más de 10.000 filas, ¿no? No hablo de eso, sino de simplemente el hecho de, oye, tengo que saber que las cosas se conectan a un servidor, que necesitan un tiempo de proceso, que existen las bases de datos, que hay varios tipos, ¿qué tal? Alguien que no tiene esos conocimientos, ¿cómo lo ves en este camino? Es que es súper buena pregunta porque para mí es una trampa mortal, porque es un punto de entrada muy suavecito, con muchas flores y todo esto. Cuando vas por en medio, que es cuando de verdad aparece el túnel del terror, entiéndeme, estoy dramatizando, pero es cuando los problemas de verdad aparecen ahí en medio y te ves en la encrucijada de esto es muy difícil de resolver y yo no tengo la capacidad, pero joder, ya vengo invirtiendo un poco de esfuerzo aquí, ¿sabes? Ya he llegado hasta aquí, entonces ¿qué hago? ¿No? Y el atranque ese genera una cantidad de frustración impresionante. Aterrizando este símil a la realidad, yo en lo que son tecnologías web modernas de última generación, tampoco es que no programo, ¿sabes? Yo estoy en una parte muy estratégica y tampoco es que domine nada. Y yo mi primer paso con esto fue un prompt de aproximadamente 300 palabras a una herramienta que se llama Replit, en la que le dije, quiero crear un planificador de buceo. Quiero utilizar este algoritmo, quiero que sea interfaz web, moderna y ya está. Fue básicamente esto. Y la primera versión fue un planificador prácticamente usable. O sea, algo para publicar y ya está. Fue increíble el resultado, ¿de acuerdo? El problema es que una vez que has creado esa parte ya dices, ¡guau, qué guay! Pero le falta un punto en el cálculo. Esto creo que no lo está haciendo bien. Y empiezas a ahondar y llegó un momento en que Replit ya no me daba los resultados. Y que entraba y yo le decía, pues mira, el gráfico este no me gusta como lo estás mostrando porque el eje de X me repite el 13 cuando hay un salto de no deco a deco. Y era incapaz. Y entonces decía, vale, veo el problema, pues ya lo he cambiado. Y yo le decía, ya, has resuelto esto, pero ha aparecido este otro problema. Veo este problema, ya lo he cambiado. Y volví al anterior. Y entrábamos en bucles, ¿no? Y llegó un punto en el que si tú no eres capaz de darle dos tortas a la IA y decir, no, borra todo lo que estás pensando, quiero que hagas esto para desbloquear ese bucle, pues entonces te has quedado hasta ahí. Y muy bien, es una mata que no ha echado, pero eso es para el cajón, ¿sabes? Sin esa experiencia y sin eso, yo creo que es muy difícil alcanzar esto. Luego yo, con mis conocimientos, saqué todo el código de Replit, me lo bajé a un repositorio local y empecé a trabajar con Copilot.
con Visual Studio Code y con Copilot, porque Replit ya me estaba generando demasiadas dependencias sobre la plataforma y me iba a llevar directamente a tener que pagar 50 euros al mes sin ser capaz de monetizar esto. Y mi encrucijada fue, ostri, ya le he dedicado mucho tiempo a esto, no quiero parar aquí, que me gusta, pero tampoco quiero estar pagando 50 euros al mes que no lo va a ver ni mi familia, ¿sabes? Que es que esto no sé a dónde va a llegar y yo no tengo tiempo de hacer go-to-market aquí. Y entonces pues me lo tuve que sacar y entonces pues monté un servidor gratuito, pero tuve que tener conversaciones con la IA de cómo voy a desplegar, quítame las dependencias de Replit, sustitúyemelas por unas nuevas. Son cosas que es verdad, yo solo no lo hubiese hecho, hubiese sido incapaz, yo no hubiese escrito tanto código, pero sin mi conocimiento pues me hubiese atrancado, no hubiese seguido, esto no hubiese sido posible. Entonces claro. Es imposible. Y esa proactividad de y ahora esto otro, esa la IA tampoco la tiene. La IA responde problemas en base al prompt y ahí para. Si no, sería un bucle infinito de proceso. Muy bien. Me ha hecho gracia, de hecho me estaba riendo cuando hacías el tema. Y ahora me has arreglado esto, ahora me lo has vuelto a romper, ahora tal. Sí, te he visto. Ver, que siendo justos, hay programadores que también te hacen lo mismo, ¿vale? Todos hemos conocido programadores que son incapaces de subir algo a producción sin romper otra cosa, ¿vale? En proyectos más monolíticos, más proyectos más grandes, que hay algo en la base que no es tratado, ¿no? Pero bueno, creo que ha quedado esa parte clara. Te paso entonces a la otra pregunta que te hacía, que es la de pues, explicar un poco esa parte de producto. Creo que a lo mejor, oye, si tú te quisieses tomar en serio todo este desarrollo que has estado haciendo para ir colaborando con la experiencia de buceo y demás, ¿qué es lo que, para alguien profano al mundo de producto, qué es lo que faltaría? Pues obviamente, claro. Para la gente, cuando tiene esa pedazo de idea que se ha conectado a lo béisbol y lo ha hecho y dices que esto me voy a hacer de oro y luego se da cuenta de que nadie lo quiere, lo va a comprar en la vida. Pues exactamente. Igual que llevamos tiempo la gente de emprendimiento y de producto diciendo no guardes la idea, ¿sabes? No seas receloso con la idea de decir, oye, te tengo que decir una idea, pero no por teléfono por si lo estás grabando, que esto todos hemos visto gente así, y decimos, la idea no vale nada. O sea, no seas receloso con la idea porque no vale absolutamente nada. Pues ahora no vale ni la idea ni el prototipo, porque las dos son fáciles de crear y no garantizan negocio. Un producto es algo que construye toda la infraestructura de go-to-market, ¿sabes? Que encuentra un ICP, que es digamos, un cliente ideal, que encuentra el valor real que se está resolviendo, que identifica que ese valor real o ese problema real que se está resolviendo es un problema que va a ser percibido por un conjunto de personas que son capaces de devolver ese valor en forma de moneda, ¿no? En forma de una suscripción o de un pago. Necesitas llegar a esa gente, encontrar el mercado, ponerlo, necesitas montar pues facturación, necesitas montar la infraestructura de pago, necesitas montar todos los soporte técnico o errores, ¿no? Hace falta crear un compendio de cosas para considerar que ahí hay un negocio, ¿no? Aterrizándolo a esto, yo he hecho un producto y se lo he comentado a varios centros de buceo y te dicen, ¡ah, qué guay! ¡Flipas! Eso no sirve para nada, ¿sabes? Solo sirve si un centro de buceo te dice, me va a servir para enseñar a mis alumnos y estaría dispuesto a pagar esto por utilizarlo o estaría dispuesto a pagar esto otro. Y la mayoría, o sea, yo solo contacté con 3-4 centros de buceo para buscar un poco de esto y todos me dijeron, está muy guay, pero no lo usaríamos. ¿De acuerdo? Entonces el centro de buceo no lo usaría. El buceador recreativo que está en modo hype lo usaría, le gustaría, pero no estaría dispuesto a pagar. Y quizá hay un segmento de profesionales del buceo que si le añado una pequeña cosita que me costaría una tarde, entonces sí pagarían. Y estoy seguro de que le puedo añadir sistema de suscripciones, registro de usuarios, utilizando la IA y no me costaría nada. Pero ¿cómo llego a esa gente? ¿Sabes? Hace falta estar ahí, montar contenidos de marketing, hace falta llegar, hace falta, pues lo que yo digo más de go-to-market, ¿no? Y ese esfuerzo, que también lo puedes
codelegar con la IA, pues requiere estar ahí presente. Y esto yo pues no quería que fuese. Entonces, lo que mucha gente pensaba antes, esto lo va a petar, es hacerlo, ponerlo en el App Store y se va a viralizar y se va a tal, pues creo que ahora, a día de hoy, ya es prácticamente imposible que eso ocurra. Y también creo que en unos meses, cuando se democratiza la creación, ya crear este tipo de aplicaciones es tan sencillo como 4 conversaciones con la IA, lo pones ahí y ya está, ya va a ser prácticamente imposible si no hay un esfuerzo real en eso. Porque ya lo que es la app, eso ya no tiene valor. ¿Sabes? Durillo, durillo, ¿eh? Entiendo por Durillo, dónde vas, bastante. ¿eh? Pero Sí. bueno, si estamos de acuerdo con Víctor, ponedlo en los comentarios y si no, también. Yo he venido aquí, exactamente, yo he venido aquí a que Meterle cualquiera que caña, quiera que sí. pueda decir exactamente, me metéis caña porque estoy filosofando y pueden estar en contra mío, ¿no? Pero, o sea, es verdad, estoy dramatizando demasiado. No, yo adoro la IA. No, pero entiendo a dónde vamos. Estamos en un mercado ya saturado, que ya ya no es como hace 10 años, 15 años sacar un producto que solo por lo que tú decías, por la idea, por ser el que resuelve una cosa en particular, ya podías crecer y luego plantearte el resto del negocio. Y ahora estamos en un ecosistema mucho más duro, ¿no? En el cual la idea ni de coña basta. Pero bueno, está bien ver tu Sí, experiencia, tocar todos esos palos, cosas que te tienes que plantear y a lo mejor eso empezar a es. fabricar después de resolver todo esto. No. Claro, o sea, digamos que la industrialización, por así decirlo, la facilidad de la IA de crear el producto tecnológico, que lo podemos buscar el símil de crear contenidos, ¿no? La creación de vídeo, la creación de textos y todo esto, tiene 2 vertientes. Tenemos una herramienta que es capaz de crear a escala un montón de contenidos iguales prácticamente, ¿no? O del mismo nivel de calidad, lo cual hace que la oferta de ese nivel de calidad sea tan grande que el valor aportado va a ser mínimo y va a generar un ruido en ese mercado, pero luego por otro lado, al reducir todo el esfuerzo que tienes que hacer para llegar a ese nivel de calidad, permite a las que buscan la excelencia encontrarla antes, ¿no? Digamos que son herramientas. Si tú lo utilizas para elevar el nivel de calidad, entonces vas a seguir teniendo una entrada en el mercado, una posición en el mercado, pero también ese estándar de calidad que hasta ahora era lo que generaba algo de negocio, ese ya no sirve para nada, porque va a estar totalmente saturado. Hay que elevar un poquito. Eso es lo que más o menos quería comentar, ¿no? Muy bien. Sí, sí, todo clarísimo. Y bueno, te voy a hacer una pregunta fuera de eso. O sea, al principio hablabas de libros, pero no te voy a hablar solo de libros, sino para la gente que no se ha puesto todavía las pilas en meterse en este mundillo, dales alguna serie de consejos o lecturas o inquietudes o actividades que tendrían que estar haciendo para un poco ponerse al nivel de Víctor Campuzano a la hora de trabajar con la IA. Sí, o sea, yo creo que desde un punto de vista puramente de profesional, sea el área que sea, involucra a la IA en todos tus procesos desde ya, ¿de acuerdo? Pero tienes que, digamos, poner un mínimo. El primer mínimo es siempre que empieces conversaciones con la IA, dile quién es a la IA, ¿sabes? Como que crees el personaje primero y luego una vez que creas el personaje, entonces interactúas con ese personaje. Es súper importante. Y luego, por otro lado, piensa siempre que siempre va a intentar agradar y entonces le tienes que decir que o tienes que conversar con un punto de vista siempre crítico, ¿sabes? No aceptando todo lo que te dice porque va a buscar el agradarte, sino tienes que intentar pelotear un poco y utilizar tu propio criterio y pensar de una manera crítica, ¿sabes? Mantener esa conversación desde una forma crítica, no asumiendo lo que te da porque sí. Entonces, yo, por ejemplo, tengo prohibido copiar-pegar la respuesta a la IA. Me lo he prohibido a mí mismo. ¿Sabes? Nunca copio y pego. ¿De acuerdo? Yo mantengo conversaciones y luego me abro una ventana al lado y aunque el texto que me haya puesto me gusta, lo taquigrafío. Aunque sea copiar exacto, lo taquigrafío yo
para que pase por mi ¿sabes? Y que me vaya generando un conocimiento, pero también vaya pasando por mi propio filtro y demás. Y para cualquier tarea de tu día a día. Yo lo hago, es como tener la ventana dividida y en un lado tengo la IA y en el otro lado tengo la interfaz que estoy utilizando y estoy todo el rato peloteando, pero de manera de ser yo el que lo mueve. Se aprende muchísimo con ese sencillo ejercicio. Que al final el hecho de tener que estar escribiendo, metiéndote tú, involucrándote sería, ¿no?, la palabra, en lo que estás Sí, haciendo y no solo fluyendo, que al final es de lo más efectivamente. peligroso que puedes hacer con la IA, dejar fluir, porque al final dejas de pensar y te vuelves lelo. Muy Eso bien, es. y como recurso de aprendizaje, más allá de actividades y cómo afrontarla en el día a día, sino un recurso, algo que digas, os recomiendo. Pues seguir tu canal de YouTube, por supuesto. Qué bonito ha sido eso. Qué Claro que bonito. sí. Que aprovecho No, que estamos aquí ya con que habéis llegado aquí, os habéis escuchado un buen rato a Víctor, para deciros que, bueno, si habéis llegado hasta aquí es que os está gustando y toca el momento de pediros el like, la suscripción, la campanita y todo eso. Odio decir esto, pero se ve que funciona, ¿no? Pues entonces hay que decirlo. te la he Si no, dejado votando para que lo os hagas. perderéis otras apariciones. Perdona, Víctor, ¿sí? No, digo que te la he dejado votando para que lo hagas. No está ensayado, pero ha quedado guay, sí. Sí, gracias por eso. Muy bien, pues a ver, y acabaremos, pues como tú mismo lo habías mencionado, dice que tengo varias anécdotas. Te voy a dejar finalizar eligiendo una anécdota para que cierres un poquito así por todo lo alto y nos hables de alguna anécdota de tu trabajo con la IA. Bueno, o sea, en mi trabajo en Metricool ya te digo que es todo el día y hay muchas anécdotas, pero bueno, también por lo personal, como varias anécdotas. Una de ellas es, bueno, yo estoy haciendo una carrera como en plan side projects o algo así, una carrera universitaria y los exámenes, o sea, las asignaturas las preparo todas con conversaciones con la IA. Yo subo el temario a la IA, me genero un profesor y estoy todo el rato peloteando y la IA me corrige y la IA me hace preguntas y yo no estudio como se estudiaba antes, ¿sabes? Yo solo mantengo conversaciones con la IA, esa es mi manera de estudiar. Invitaría a la gente a que lo probase porque es una experiencia de estudio muy... ¿Hablando o escribiendo? A veces hablo, pero mayormente escribo porque creo que ya el acto de escribir genera aprendizaje, ¿no? Y tiene ahí una parte cognitiva que me permite memorizar mejor que en el audio, que me distraigo antes. Pero bueno, eso hago. Y luego así otra anécdotilla que me acuerdo fue un día que hice una inmersión que me salió regulín y tuve así como una baja a una profundidad que no quería y una subida un poco descontrolada y todo esto. Y me acuerdo mantener una conversación con la IA pasándole el perfil de buceo y diciéndole, oye, ¿tú crees que aquí hay riesgo de microburbujas? Y empecé con el miedo la conversación y terminé de chistes con la IA y empezamos hablando, oye, ¿qué le pasa a un buceador si se pone las gafas en el tobillo? ¿Qué le pasa a un buceador si... se puede decir, si se tira un pedo dentro del traje? O sea, bueno, fue un poco random esa conversación, pero para dar un toque cómico, también a veces las conversaciones como con los humanos denigran un poco. Venga. Ahí un momento cervezas, ¿no? Con la IA. Sí, sí. Está bien, está muy bien. Pues nada, Víctor, agradecerte tu experiencia. Creo que tu punto de vista desde toda la experiencia que tienes en producto y bueno, y por toda tu trayectoria a nivel de negocio, es súper útil. Espero que la gente haya cogido tips, porque has dejado bastantes tips durante la charla y que se hayan quedado unos cuantos. Y nada, agradecerte eso, haber estado aquí con nosotros un ratillo y a ver qué te ponen en los comentarios. A ver qué. Pues yo te agradezco mucho la invitación, Iñaki, que me ha encantado estar este ratillo contigo. Nada. Y a todos vosotros también, muchas gracias. Os vemos en siguientes programas. Y bueno, podéis seguir a Víctor en redes sociales para que os cuente más y aprender un poco de su profesionalidad y de su parte de filósofo también. ¿Vale? Nada, nos vemos en otro programa. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.